Alumnos del cuarto año de secundaria, tengan ustedes un muy buen día. En esta oportunidad vamos a trabajar el curso de geometría y tenemos en este caso el tema número 4, referente a cuadrilátero inscrito e inscriptible. ¿De acuerdo? El propósito de este tema es identificar las características de un cuadrilátero inscriptible para luego poder aplicarlo y darle solución al problema. ¿De acuerdo? Hay tres formas de poder identificar nosotros cuando un cuadrilátero es inscriptible y qué se verifica. ¿De acuerdo? Vamos a ver el primer caso, el caso 1. Tenemos una circunferencia y se dice, ¿verdad?, que el cuadrilátero es inscriptible si sus 4 vértices del cuadrilátero pertenecen a la circunferencia. Entonces, con ello vamos a tomar lo siguiente, ¿de acuerdo? Tenemos en este caso a nuestra circunferencia y vamos a tomar 4 puntitos de ella, ahí. Y vamos a trazar nuestro cuadrilátero. Yo acá con azul. 1, 2, 3 y 4. Listo. Ahí lo tenemos entonces. Tenemos el cuadrilátero ABCD. Vamos a colocarle por acá. Vuelvo a incidir. Es inscriptible cuando sus 4 vértices pertenecen a la circunferencia. Vamos a tomar 2 ángulos de ellos, 2 ángulos opuestos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo el ángulo que se ubica en el vértice A, que lo voy a llamar tita, su ángulo opuesto a él sería el que está en el vértice C, que le voy a llamar alfa. Listo. Voy a hacer una pequeña demostración de cómo se va o qué va a pasar con tita y alfa. Este tita es un ángulo inscrito y su arco sería desde B hasta D. Como es inscrito, ¿cuánto vale todo ese arco? 2 tita, ¿ya? Lo voy a poner aquí y luego lo voy a borrar, solamente para tener de referencia. 2 tita. Ahí está. Profesora, como el alfa es inscrito, su arco también sería, ¿quién? El doble del ángulo. Y su arco abarcaría desde B hasta D. ¿Cuánto sería él? 2 alfa. Y ese 2 alfa y 2 tita, ¿qué están abarcando? El contorno de la circunferencia, ¿verdad? Que equivale a la comparación en ángulos con el ángulo de una vuelta, o sea, 360 grados. Entonces yo puedo decir, profesora, 2 tita más 2 alfa, ¿a qué es igual? A 360 grados. Como todos tienen mitad, puedo simplificar y digo tita más alfa igual a ¿cuánto? A 180. Y con esto, ¿qué puedo concluir? ¿Ya? Porque esto es lo que a mí me interesa. ¿Qué puedo concluir? Profesora, que un cuadrilátero es inscriptible o está inscrito en una circunferencia si la suma de sus 2 ángulos opuestos, debe ser ¿cuánto? 180 grados. ¿De acuerdo? O sea, profesora, ¿qué quiere decir? Que si este vale 120, el de acá opuesto tiene que ser 60 grados para completar la suma que es 180. Si yo observo en un cuadrilátero esa característica, entonces me convenzo o estoy convencida de que es inscriptible. Sin la necesidad de que esté la circunferencia, ojo, por aquí ya, puedo yo tener este cuadrilátero y logro ver que esto es 130 y esto es 50. Estoy diciendo que la suma de ellos es 180. Entonces eso me garantiza que es inscriptible. No hay la necesidad de que la circunferencia esté ahí, por si acaso. Entonces, ¿qué es suficiente para mí? Ver que la suma de sus 2 ángulos opuestos sea ¿cuánto? 180. Primer caso. Puede aparecer de esa forma y yo lo identifico que es inscriptible. Profesora, ¿la otra cuál es? Prácticamente es una deducción de la de acá, ¿ya? Vamos por aquí trazando. Ahí. Bien. ¿Listo? Y voy a tomar porque es una consecuencia del primer caso prácticamente. Habíamos dicho que este ángulo de acá se va a llamar tita y su ángulo opuesto, ¿quién? Alfa. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con tita y alfa según el primer caso? Suman 180.
Ojo, tita y alfa suman 180. La pregunta para ti es, si tita y alfa suman 180, ¿quién será este ángulo? Alfa y este ángulo, ¿cuánto están formando? 180. Pero alfa, ¿con quién sumaba 180? Con tita. Entonces, ¿este quién es? Tita. Y de acá ya lo borro. Solamente que me ayudó para él. ¿Y a qué conclusión estoy llegando? En el segundo caso, que en un cuadrilátero, si su ángulo opuesto exterior es igual, es inscriptible. Profesora, ¿qué quiere decir? Yo tengo un cuadrilátero por acá y digo, si este ángulo vale 120, el de acá también vale 120, es su opuesto exterior, entonces, ¿qué me está garantizando? Que es inscriptible. Es inscriptible. Ese es un segundo caso, ¿ya? Entonces, esos dos ángulos son iguales. Profesora, ¿y cuál es el tercer caso? El tercer caso sería el siguiente. Tenemos nuevamente un cuadrilátero, escrito en una circunferencia, ahí está, pero acá sí necesito trazar sus diagonales del cuadrilátero, ¿ya? Vamos a trazar la diagonal AC y la diagonal BD. Ahí está. Ahora, mucho tiene que ver en este caso, como es inscriptible, mucho tiene que ver los ángulos inscritos en este caso, ¿ya? Si a ese ángulo, por ejemplo, nosotros le ponemos un tita, la pregunta es, este ángulo que mide tita, ¿quién es su arco correspondiente? Míralo bien. Su arco correspondiente es BC. ¿Estamos? Ahí está. Y vale el doble, ¿no es cierto? Por ser inscrito debe valer el doble del ángulo, o sea, sería 2 tita. Solamente de referencia. Pero ese arco también le compete ¿a quién? A este otro ángulo, mira. Si este arco es 2 tita y este ángulo es inscrito, debe dar la mitad. Al mismo ángulo le corresponde el mismo arco. Y a eso se le conoce como el método del rebote. ¿De acuerdo? Va a este arco y este arco lo está mirando ese ángulo. ¿Ya? Entonces, cuando yo observo un cuadrilátero donde se ha trazado sus diagonales y los ángulos formados por las diagonales y los lados laterales son iguales, es inscriptible. Para por aquí observar otra cosita. Si este ángulo fuese alfa, ¿quién es alfa? Mira, ¿a quién le compete? A este arco. Y este arco lo devuelve este ángulo. Ese también vale alfa. Y así con cada uno de esos ángulos puedes jugar. ¿Te das cuenta? Entonces, estos son los 3 casos que a mí me permite identificar que el cuadrilátero es inscriptible. Cualquiera de ellos puedes utilizarlo. Tú, en primer lugar, identificar. Una vez que identificas, te va a permitir solucionar tu problema. Obviamente, sumado a tu teoría ya como base que tú tienes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a empezar con los ejercicios, ¿ya? Ya tu módulo está puesto en la plataforma. Ya creo que lo tengas en tus manos. Entonces vas a poder hacer el seguimiento de acuerdo a lo que yo estoy mencionando en el momento de solucionar, ¿ya? Vamos por aquí. En primer lugar, partiendo con la pizarra para poder trabajar en 2 lados. Entonces vamos a ver lo siguiente. Voy a trabajar el ejercicio número 2, ¿ya? Grafico rápidamente y por ahí tú vas observando qué puedes hacer en el ejercicio número 2. De acuerdo a lo señalado, a ver, vas viendo cómo se puede aplicar el cuadrilátero inscriptible que se ha mencionado, ¿no? Aquí. Ahí está. Tenemos ahí. Por aquí. Hay otra línea en este punto. El punto B. El punto T de tangencia. El punto A. 25 por aquí. X, que es lo que quiero calcular. Y por aquí C. ¿Listo? Nada más. Ahora tú te preguntarás, profesora, ¿y ahí cómo utilizo el cuadrilátero inscriptible? Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. En primer lugar, vamos a ver 4 puntos en la circunferencia para ubicar a nuestro cuadrilátero. ¿Listo? A ver, vamos a ver 4 puntos. Profesora, aquí T es 1, B es otro,
C. Y este puntito que tiene ahí, nombre no, le vamos a poner un A, un D. Ahí está. Si tú unes de T hacia B, ya formaste un cuadrilátero. Mira. Ahí está. Ya formaste un cuadrilátero. ¿Listo? A ver, analizando qué más puedo trabajar ahí. Profesora, en este caso, este 25, si yo lo observo, es un ángulo inscrito, ¿no es cierto? Su arco, ¿quién vendría a ser? Vendría a ser DB. Todo esto. Todo esto. ¿Listo? Pero ese arco, si tú observas bien, ya, si tú observas ahí bien, ese arco, lo voy a dibujar acá incluso para que lo analices, ahí y ahí. B, míralo aquí, B y aquí T. ¿Se observa aquí con el rojito? A ver. ¿Sí? Este arco también le compete este ángulo, ¿o no? Míralo. También le compete ese ángulo. Y ese ángulo es inscrito, semi-inscrito, perdón. Y el semi-inscrito también vale, o sea, en relación a su arco, o mejor dicho, su arco es el doble del ángulo. Si ya sé que este ángulo es 25, por ser inscrito su arco vale 50, o sea, este arco valdría 50, por ende, ese ángulo semi-inscrito también sería 25. Estoy hablando de este angulito. Estoy hablando de ese angulito. ¿Listo? Ya está. Y, profesora, ¿y para qué me sirve? Para lo siguiente. La pregunta para ti es, si este ángulo vale 25, que lo voy a jalar por aquí, espero que lo observes ahí. ¿Cuánto mide este ángulo que está acá, por favor? ¿Cuánto valdrá en función a este triangulito? Aquí es 90 y aquí es 25. ¿Este ángulo no es la suma de ellos dos? O si no, ahí es este ángulo y por ende puedes calcular el suplementario. 90 más 25, ¿cuánto tenemos? 115, ¿verdad? Ahí está. 115. Ahora, ¿este cuadrilátero es inscriptivo? Sí, profesora, porque ahí se puede observar. Entonces, ¿qué sucede con este ángulo y con este otro? Pregunta para ti. ¿Qué sucedía cuando era inscriptible? Sumaban 180. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que 115 más 25 más X, ¿cuánto debe darme? 180. Por el primer caso, ¿recuerdas? ¿Sí? Entonces sumas acá, ¿cuánto tendríamos? 140 más X grados, claro está, ¿verdad? En grados, a veces lo obviamos por el cálculo rápido. Entonces, X, ¿cuánto ha de ser? 40. Ahí está. Entonces, X es 40. ¿Listo? A ver, entonces teniendo en cuenta aquí los angulitos. El siguiente. Me dice, voy a hacer la 3 también, ¿ya? En la 3. En la 3 tenemos la siguiente gráfica. Vamos a dibujarla un momentito, por favor. Por aquí, a ver. Más o menos. Y tenemos aparentemente ahí, observo un pentágono, me parece. Sí, un pentágono. Ahí inscrito. Un pentágono inscrito. Listo. Observamos ahí. Listo. Ah, y por acá dos líneas también trazadas. Ya. Una. Y aquí está la otra. Listo. Ahí sí está. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Como ángulo por aquí que no se observa muy bien, está ahí el alfa, le voy a colocar ahí el tita como ángulo por acá. Y aquí hay un angulito, ¿no? Que no se observa muy bien. Ahí, mira. A este punto y aquí a este punto. Este ángulo, ¿quién es? Ahí está remarcado, ¿quién es? Beta, ¿ya? Ahí está. Y lo observas, ¿verdad? Beta. Listo. Me dice, calcule beta más alfa más tita. Vamos a ver. Pues ahora nos piden beta. ¿Para qué vamos a colocarle? Beta más tita más alfa. Esta es nuestra interrogante. Voy a ponerle vértices para poder observar aquí. A, B,
C, D, E, y ojo, aquí hay otro puntito, F. Ahí está. Lo primero que tú tienes que hacer ahí es identificar los cuadriláteros, ¿ya? Por ejemplo, vamos a mirar aquí. Te voy a remarcar primero uno. Si miramos este cuadrilátero, obviamente es inscriptible, ya que sus cuatro vértices, pertenecen a la circunferencia. Estoy hablando de este. ¿Se observa? Sí, ahí está. Primer caso. ¿Qué pasaba con los dos ángulos opuestos? De los vértices opuestos sumaban 180, ¿no es cierto? La pregunta es, si este ángulo es alfa y con el de acá debe sumar 180, ¿cuánto vale este ángulo? 180 menos alfa. Vamos a poner 180 menos alfa. Ahí está. Ya, ese es en ese cuadrilátero. Ahora voy a mirar este otro, ya que lo voy a poner ahí con puntitos negros. Ahí. ¿Ya lo observaste? Ahí hay otro cuadrilátero. Sus cuatro vértices pertenecen a la circunferencia. Si este ángulo es tita, ¿qué pasa con este ángulo? ¿Con cuánto debe sumar este ángulo con tita? 180. Pero como es inscriptible, ¿verdad? Si es 180, el de acá debe ser entonces 180 menos tita, para que la suma de ellos me dé los 180. Por último, si observamos esta figurita que apenas se logra ver con todo lo de acá, mira, ¿sí? F, A, C y E también está formando un cuadrilátero. ¿Quiénes son los vértices opuestos con los que puedo trabajar? El F y el C, porque si aquí es beta, con este ángulo en C, ¿cuánto deben de sumar ya que es inscriptible? 180, y si este es beta, el de acá será 180 menos beta. ¿Listo? Ahora voy a borrar esos puntitos y solamente me voy a concentrar en esta figurita. A, C, E. ¿Qué figura es? Es un triángulo. ¿Listo? ¿Tengo sus tres ángulos denotados? Sí. ¿Y cuántos suman sus tres ángulos en un triángulo? 180 grados. Entonces sumo 180 menos tita, más 180 menos alfa, más 180 menos beta. ¿Qué estoy haciendo? Sumando los ángulos internos en ese triángulo. ¿Y cuánto debe darme? 180 grados. ¿Listo? Un 180, al pasar aquí, se va. Cerito. 180 más 180, 360. Y este tita que está con menos alfa y menos beta, pasemos al otro miembro. ¿Se iguala a cuánto? Tita más alfa más beta. O beta más alfa más tita. Y eso es lo que el problema te está pidiendo. Te pide la suma de ellos tres. Por lo tanto, la respuesta sería 360. ¿Estamos? ¿Sí? Continuamos. Continuamos. Vamos a ver ahora el ejercicio número 5, ¿ya? El ejercicio 5. A ver, en el ejercicio 5 tenemos la siguiente circunferencia. ¿Ya? Por aquí tenemos una tangente, no solamente una. Por acá hay otra. Y por aquí tenemos otra. Ahí está. Y acá 90 grados. ¿Listo? Y por aquí tenemos la unión de ese punto de tangencia de T hasta P. Por aquí hay un ángulo X. Y por aquí, ojo, a partir de este punto hay una perpendicular trazada hacia la cuerda PT. ¿Algo más? Sí, y una diagonal de este cuadrilátero. Y aquí este ángulo mide 80. Voy a poner de negrito, ¿ya? 80, ahí está. ¿Algo más que nos dé el problema? Nada más. Nos dice que P, Q y T, y Q está aquí, son puntos de tangencia. ¿Ya? Si te estaba diciendo son puntos de tangencia, es por algo te tiene que ayudar. Profesora, ¿cómo lo voy a trabajar ahí nuevamente? ¿No? A veces nos hacemos ahí las diversas preguntas, ¿cómo observar ahí? Como siempre les he dicho, la geometría es observación más que todo. ¿Hay un cuadrilátero inscriptible ahí? De repente no como en el anterior, porque en los anteriores, ya dos trabajados, el cuadrilátero siempre ha estado ahí, ¿no?
Y decíamos, bueno, es inscriptible porque ahí están sus 4 vértices. Pero no necesariamente puede estar ahí, pero tú sí puedes reconocer. El primer caso, ¿cuál era? Que la suma de estos dos ángulos sean 180. Y la pregunta para ti es, este cuadrilátero que está aquí, ¿sí? El de acá, le voy a poner R, P, S, Q. ¿Es inscriptible? ¿Este? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ángulo con el opuesto suma 180. Aquí es 90 y aquí es 90. 90 más 90, 180. Y eso ya te garantiza que es inscriptible. ¿Y en qué me ayuda, profesor, ahí? Que de ese cuadrilátero se ha trazado una diagonal, mira. Y ese ángulo formado por la diagonal es 80. ¿Qué pasa si trazamos la otra diagonal? En el tercer caso, el método del rebote. ¿Qué pasa si yo trazo la diagonal PQ? Con respecto, estoy hablando a este cuadrilátero. ¿Sí? Mira, el método del rebote. Si esto es 80, el de acá también será 80. ¿Listo? ¿Sí? Profesora, ya. Otros te estarán mirando por ahí. Y estos 80, aquí que se observa mejor, con respecto a la circunferencia, es un ángulo inscrito. Su arco correspondiente va desde Q hasta T. Y por ser inscrito, si este es 80, su arco vale el doble. O sea, sería 80 el doble, 160. ¿De acuerdo? ¿A qué quiero llegar si te estás dando cuenta? Aquí hay que recurrir a todos nuestros conocimientos ya aprendidos. ¿Recuerdas qué pasaba cuando tú tenías una circunferencia? Te lo remarqué ahí en propiedad también, la clase anterior, si mal no recuerdo. Y dos tangentes. ¿Qué pasaba? Con este ángulo y con su arco inmediato o arco menor. Voy a poner alfa. ¿Qué pasaba con este ángulo exterior y este ángulo? Sumaban 180. Tita más alfa no porque yo quiera, sino porque es propiedad y se verifica. Y eso me va a ayudar aquí. Mira, acá acaso no hay una circunferencia, estas no son tangentes, no estamos en este caso. ¿Quién es el ángulo exterior, profesora? El X. ¿Y quién es su arco menor? 160. ¿Cuánto debe sumar este arco y X por esta propiedad? 180. Y si acá es 160, ¿cuánto vale X entonces? 20 para completar los 180. Respuesta, 20. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Sí? Seguimos. Seguimos con el ejercicio número 6, ¿ya? Ahí está, la 6 tenemos, me parece ahí, ahí. Ahí. Y por último, no. Esta línea no está, perdón. A ver, déjenme ver bien. Ya. Está ahí. Y de este punto está hacia acá. Ahí está. Ahí está. A ver, observemos bien. Tenemos aquí A, por aquí B. Este ángulo que está remarcado ahí, ahorita le coloco su valor. Este otro ángulo que también está remarcado. Y este puntito nada más. Le voy a poner aquí un D, un C y un E para nombrarlos ahí si es que es necesario. Me dice AB es diámetro, en otras palabras estamos frente a una semicircunferencia, ¿ya? Y te está garantizando que AB es diámetro y te pide hallar el valor de X nada más. 3X y 2X son esos ángulos que ustedes pueden observar aquí. 3X y 2X. ¿Listo? Ahora sí. ¿Cómo trabajamos en este caso? A ver, necesito aquí yo identificar cuadriláteros inscriptibles, ¿no? Y quizás por ahí alguien me dirá, profesora, ¿y cómo lo identifico? Mira acá, es que aquí ya hay que ver algún trazo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa si yo trazo desde C hasta B? Ahí. Y me concentro aquí en esta figurita. Y la voy a rayar para que puedas tú observarla, ¿ya? Ahí, mira, en esta figurita. Y de ahí voy a borrar eso de rojo. Concéntrate bien primero.
¿Es un cuadrilátero inscriptible? Por supuesto. Profesora, ¿y qué pasaba en un cuadrilátero inscriptible? ¿Recuerdas? La suma de sus dos ángulos opuestos es 180. El otro caso, ¿cuál era? Que tengo un ángulo interior y su exterior opuesto son iguales, y ese es el que me va a ayudar acá. Con respecto a este cuadrilátero, este es su ángulo exterior, que mide 3x, y su ángulo opuesto interior sería el de acá. ¿Cuánto debe valer ese ángulo? 3x, porque son iguales. Vía al segundo caso que les expliqué. Ya, ¿y qué más? ¿Qué más puedo hacer? A ver. ¿Qué más puedo hacer? Otra cosa que puedo hacer. Otra línea que pueda trazar puede ser desde A hasta C. Ahí. Y ahora sí, con respecto a este cuadrilátero, mira. De ahí lo voy a borrar también. Este es su ángulo exterior 2x. Su interior opuesto, según el segundo caso, debe medir igual. O sea, este es 2x. Ahí está. Y lo puedo dejar ahí para que lo puedas observar. Profesora, ¿y en qué me sirve? No entiendo hasta el momento. Es que si tú te das cuenta, este 3x y este 2x, ¿qué ángulos son con respecto a la circunferencia? Son inscritos. Si tú miras este 3x, ¿cuál es el arco correspondiente? Desde A hasta C. Ahí está. ¿O no? Si es 3x, por ángulos en la circunferencia, como es inscrito, su arco debe valer el doble. Entonces, si es 3x, este arco sería 6x. Ahí está. Y este ángulo 2x también es inscrito y su arco abarca desde C hasta B. Y como es 2x, ¿cuánto vale el arco? El doble, 4x. Ahora la pregunta para ti es, aquí tienes desde A hasta C 6x y desde C hasta B 4x, y eso equivale a ¿cuánto? La mitad de la circunferencia, digámoslo así. ¿Sí? Y si lo comparamos es equivalente al ángulo llano, ¿no? O sea, 180 grados. Entonces diríamos que 6x más 4x, esa suma debe ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Sumamos, 10x es igual a 180 grados y por ende x vale 18, ¿verdad? Ya que el 10 pasa a dividir. Y ahí tenemos el valor de x. ¿Listo? A ver, continuamos con otro ejercicio. Continuamos con otro ejercicio. A ver, tenemos el ejercicio número 9. Voy a trabajarlo. ¿De acuerdo? La 9 tenemos la siguiente gráfica. Son dos circunferencias. Ahí tenemos a una. A ver, vamos a dibujarla mejor. Bueno, ahí tenemos a una, son dos, ¿eh? Y por aquí a la otra. Ahí está. Más o menos ahí. Nos dice, nos dan esos puntos de intersección que están denotados como C y T. Ya, de que hay una sola línea. A ver, déjenme ver aquí esta línea. Va así más o menos. ¿Pasa ahí? Como siendo puntos así de tangencia casi. Ahí está. ¿Ya? ¿Listo? La otra va ahí. Aquí es B, aquí es A. Va desde B hasta C y este ángulo es 100. Por favor, observando para seguir trabajando. O ya pensando cuál sería la forma aquí de trabajarlo. Ahí. Nada más. Y aquí queda este ángulo que es 120 grados. Listo. Y el ángulo te dicen calcular la medida del arco TE. ¿De acuerdo? Y el arco TE, mira si lo observas, es toda esta longitud. Ahí. Eso te pido. Hallar el arco TE, si T es punto de tangencia. Te está recalcando que T es punto de tangencia. Por acá nuevamente te vuelvo a hacer esta figura, ¿ya? Mira aquí. Con respecto a esta pequeña. Mira esa línea tangente y mira desde T hasta ahí.
La pregunta es, ¿este ángulo cómo se llama? Y aquí no te acuerdas el nombre, ¿qué relación hay entre el ángulo y su arco? A ver. Ya te lo digo, ya. Ángulo semi-inscrito. Y su arco mide el doble. Su arco es el doble. O sea que si el ángulo es 10, el arco sería 20. ¿De acuerdo? Y si tú observas aquí, si tú logras hallar este ángulo, ya tienes el arco, porque sería el doble. Ahora sí vamos a analizar. Cuando hay dos circunferencias o tres, ¿ya? La recomendación en el caso es primero concentrarse en una. ¿Qué está pasando en una de ellas? Si observamos aquí en la pequeña, tenemos 4 puntos, el C, el D, el E y el T. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa, profesora, si yo uno desde C hasta T? Ya tienes un cuadrilátero. Si tú observas aquí, el CD, ET. ¿De acuerdo? Ahora, teniendo en cuenta también que si es descriptible, ¿qué pasa con la suma de sus dos ángulos opuestos internos? Es 180. Y si este ángulo es 120, el ángulo que está aquí, ¿cuánto debe ser? A ver. Si por propiedad estos dos suman 180, ¿cuánto debe ser este ángulo? 60. Para que sume 180. Miro por el otro, por la otra circunferencia. También hay un cuadrilátero. ¿Y qué pasa con el ángulo en B y el ángulo en T? También deben de sumar 180. Si este ángulo es 100, ¿cuánto mide este ángulo que está aquí? 80, profesora, porque la suma debe darme 180. Como esta es una línea recta, ¿qué pasa con estos ángulos? ¿Cuánto forman? 180 grados. Si aquí este es 80 y este es 60, ¿cuánto vamos? 140. ¿Cuánto mide este ángulo entonces? 40, profesora. ¿Y qué habíamos dicho? Que si ya teníamos el ángulo, teníamos el arco. Por lo tanto, el arco TE, ¿cuánto vale? El doble de ese ángulo semi-inscrito, que es 40. O sea, el doble, 80. Por ende, la respuesta sería 80. ¿De acuerdo? ¿Listo? A ver, continuamos por aquí. ¿De acuerdo? A ver, vamos a tomar el ejercicio número 10. Tenemos ahí una circunferencia. ¿Ya? Tenemos, a ver, por aquí me parece así. Listo. De aquí a ahí. Y está. Así está la gráfica. Tenemos por aquí A, B, C, D, E y F, ¿ya? Tenemos aquí el ángulo A, ahí está denotado, por aquí el ángulo B, que también está denotado. Algo más, y aquí en la intersección de esas dos cuerdas, BE y FC, está X. Ah, y te da por aquí un dato, ¿ya? Que no lo olvides, que A más B es igual a ¿cuánto? A 270. Listo, tenemos ese dato. Y algo más, no nos piden hallar el valor de X. ¿Sí? El valor de X. Con rojito y negrito vamos a trabajarlo para que se den cuenta ahí el trazo que podemos hacer. Nuevamente analizando, encontrar cuadrilátero inscriptible. Y por ahí ya está. ¿Qué pasa si uno desde B hasta C? Puede ser, ojo, la unión de BC o la unión de FE, también es válido. ¿Ya? Mira esta figura, aquí. ¿Cuadrilátero inscriptible o no? ¿Sí? ¿Qué pasa con la suma de sus dos ángulos opuestos? ¿Cuánto debe darme? 180. Si este ángulo ya vale A, el ángulo que aparece aquí, ¿quién debe ser? En función de A, para ya no colocarle otra letra. 180 menos A, para que la suma me dé 180. Ese es con respecto a ese cuadrilátero. Voy a borrarlo por aquí. Ahora, ¿qué pasa si miramos este otro cuadrilátero que también está ahí inscrito? Mira. ¿Qué sucede? También, profesora, que la suma de este ángulo que está en este vértice D
con su opuesto, que está en B, ¿cuánto deben de sumar? 180. Y si esto es B, el de acá sería 180 menos B. Para no colocarle otra incógnita, solamente en función de ello. Por último, para darle fin al problema. Ya está ya, solamente observa bien ahí. Ahí. Solamente me quedo con esta figurita sombreada. ¿Quién es X con respecto a ese triángulo? ¿Quién es X? Es su ángulo externo con respecto al triángulo. Y por propiedad básica en triángulos, la suma de estos dos ángulos internos me debe dar el exterior. ¿Y el exterior quién es? X. Por lo tanto, X es igual a 180 menos B más 180 menos A. 180 más 180, 360. Aquí menos A menos B, puedo sacar el factor común el menos y lo puedo escribir de esta manera, ¿no es cierto? Como que adecuándome para utilizar el dato que el problema me da. Pero por dato, A más B, ¿cuánto era? 270. Reemplazamos y tenemos ahí, ¿verdad? Para restar. Respuesta para X, por favor. 90, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, ahí tenemos el valor de X igual a 90. Ya, ahí estamos trabajando entonces con el ejercicio número 10. Vamos con el ejercicio 11. Ya, recuerden que estoy tomando los ejercicios en que quizás puedan tener dificultad, ¿ya? Y otros como para que quede de modelo para los ejercicios que ustedes van a trabajar. Tenemos en el ejercicio 11 la siguiente gráfica, y de aquí verificamos los datos que el problema nos da. Ahí está. Tenemos esas dos circunferencias. Y por acá un triangulito así trazado, exterior. Pero desde este punto hacia acá, ahí, y desde este punto hacia este otro. Acá tenemos a T, P y C. Y ese puntito recibe el nombre de ¿quién? De B, ¿no es cierto? Solamente que ahí no se observa también. Ahí está. Vamos a ver los datos que el problema nos da y nos dice lo siguiente. Calcular la medida del ángulo ABC. Y si observas el ángulo ABC, es este angulito que aparece aquí. ¿Sí? Ahí está. Ese ángulo le voy a poner X, te está pidiendo ese ángulo. Y además te dice lo siguiente. Si la medida del ángulo en Q es 40, ¿no? La medida en Q es 40 y si observas el Q está acá, que olvidé colocarlo. Ahí está el Q. Y este ángulo es 40. Ahí está. Ahora vamos a trabajar entonces a observar qué cosa. Cuadriláteros y cirquiles. Por ejemplo, esa gráfica ya lo hemos visto. ¿Ya? ¿Cuál es el trazo ahí que se debe de hacer? A partir de este punto, trazar hacia arriba. Para ganar cuadriláteros inscriptibles. Aquí hay uno y aquí hay otro. Cada uno con respecto a sus circunferencias respectivas. ¿Ya? Ahora, si vamos a empezar a utilizar la propiedad que la suma de sus dos ángulos opuestos sea 180, vamos entonces aquí, ¿ya? Si esto es A, el ángulo que está aquí, ¿cuánto será por ser inscriptible? 180 menos A. 180 menos A. Si a este ángulo yo le coloco un B, entonces el ángulo que está aquí, opuesto a él, con respecto a ese cuadrilátero, sería 180 menos B. ¿Listo? ¿Sí? Sí se observa, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esos angulitos, verdad? La suma de estos tres, ¿cuánto debe darme? Estoy alrededor de un punto, 360 grados. Entonces puedo plantear por acá. Digo, 180 menos B, más 180 menos A, más ¿quién? Más X, debe ser igual al ángulo de una vuelta, que es 360 grados. Ahí está. Si tú observas aquí, 180 más 180, 360 grados,
¿ya? Menos B menos A más X. ¿Igual a cuánto? A 360 grados. ¿Qué pasa con los 360 grados? Profesor, al pasar al segundo miembro, este 360 se restan y 0 me queda ahí. Y este A y este B lo vamos a pasar al otro miembro, quedándonos entonces que X va a ser igual a A más B. Ahí me quedo. Recuerda que A y B son letras o incógnitas que tú has agregado o que yo he agregado, en este caso que estoy solucionando. Y ellas ya no deben de aparecer al final como respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Otra cosa por aquí es, mira aquí qué figura tienes. Tienes un triángulo. Y la suma de estos tres ángulos, ¿cuánto debe darte? 180. 40 más A más B debe ser 180. Pero si este es 40, ¿cuánto suman A y B? 140, profesora. ¿Cuánto suman A y B? 140. ¿Y quién vendría a ser esos 140? El valor de X. Entonces, ahí tenemos el ejercicio número 11. ¿Listo? Ahora, ahí tienen entonces esos ejercicios ya trabajados y con ayuda de ellos ustedes pueden trabajar sus ejercicios restantes, que son 11 ejercicios me parece que están quedando. ¿De acuerdo? Entonces a trabajarlos y cuando tengamos nuestra hora de clase, ahí vemos si es que ha habido algún inconveniente en función a ellos. Continúen trabajando, no duden cualquier cosa, hacer las preguntas respectivas del caso. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado comprendido el tema de cuadriláteros inscriptibles. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, buen día, cuídense mucho, un abrazo, nos estamos viendo.